Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 333. 29 de noviembre. Lecturas del día. 1 Crónicas 26 a 27. 2 Pedro 1. Miqueas 4. Lucas 13. Primera lectura. 1 Crónicas 26 a 27. En cuanto a los grupos de los porteros, de los coreitas, Meselemías, hijo de Core, de los hijos de Asaf. Meselemías tuvo hijos, Zacarías el primero, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo. A Obed-edom también le nacieron hijos, Semaías el primero, Jozabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo, Peultai el octavo, porque Dios lo había bendecido. A Semaías también le nacieron hijos, los cuales gobernaron sobre la casa de su padre, porque eran hombres valientes. Los hijos de Semaías fueron Odni, Rafael, Obed y Elzabad, y sus hermanos, Eliu y Semaquías, hombres valientes. Todos estos fueron de los hijos de Obed-edom, ellos, sus hijos y sus hermanos, hombres capaces con fuerza para el servicio, 62 de Obed-edom. Meselemías tuvo hijos y hermanos, 18 hombres valientes. Osa, uno de los hijos de Merari, tuvo hijos, Simri el primero, aunque no era el primogénito. Su padre lo hizo el primero, Hilcías el segundo, Tebalías el tercero, Zacarías el cuarto. Todos los hijos y hermanos de Osa fueron 13. Estos fueron los grupos de los porteros, según los jefes de familia. Tenían deberes, como sus hermanos, para ministrar en la casa del Señor. Echaron suertes, tanto el pequeño como el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la puerta del oriente cayó a Selemías. Entonces echaron suertes para su hijo Zacarías, consejero prudente, y por sorteo le tocó la puerta del norte. A Obed-edom le tocó la del sur, y a sus hijos el almacén. A Supim y a Osa les tocó la puerta del occidente, junto con la puerta de Salequet, que está en el camino de subida. Cada guardia correspondía a la guardia vecina. Había 4 levitas en la puerta del oriente, 6 en la puerta del norte, 4 en la puerta del sur y 2 en el almacén. En cuanto a la puerta de la columnata del occidente, había 4 en el camino de subida y 2 en la columnata. Estos fueron los grupos de los porteros de entre los hijos de Core y de entre los hijos de Merari. De los levitas, Ahías estaba encargado de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas consagradas. Los hijos de Ladán, los hijos de los gersonitas, es decir, los hijos de Ladán, jefes de las casas paternas de Ladán el gersonita, Jehiel. Los hijos de Jehiel, Zetam y su hermano Joel, estaban encargados de los tesoros de la casa del Señor. De los amramitas, de los izaritas, de los hebronitas y de los uzielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, estaba encargado de los tesoros. Y sus hermanos, Eliezer, cuyo hijo fue Reabías, cuyo hijo fue Jesaías, cuyo hijo fue Joram, cuyo hijo fue Zicri, cuyo hijo fue Selomot. Este Selomot y sus hermanos estaban encargados de todos los tesoros de las cosas consagradas que el rey David, los jefes de las casas paternas, los jefes de millares y de centenares y los jefes del ejército habían consagrado. De los despojos ganados en batalla habían consagrado para reparar la casa del Señor. Y todo lo que Samuel el vidente, Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, habían consagrado,
Todo estaba bajo la responsabilidad de Selomot y sus hermanos. De los izaritas, Kenanías y sus hijos estaban encargados de los negocios externos de Israel, como oficiales y jueces. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, 1,700 hombres valientes, estaban encargados de la administración de Israel al occidente del Jordán, para todo el servicio del Señor y para todo el servicio del rey. En cuanto a los hebronitas, Jerías era el jefe. Estos hebronitas fueron investigados según sus genealogías y casas paternas. En el año 40 del reinado de David se encontraron entre ellos hombres valientes en Jazer de Galaad, y sus hermanos, 2,700 hombres valientes, jefes de casas paternas. Y el rey David los puso sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todos los asuntos de Dios y para los asuntos del rey. Esta es la relación de los hijos de Israel según su número, es decir, los jefes de casas paternas, los jefes de millares y de centenares, y sus oficiales que servían al rey en todo asunto relacionado con los grupos que entraban y salían mes por mes. Durante todos los meses del año, cada grupo tenía 24,000 hombres. Al frente del primer grupo para el primer mes estaba Jasobeam, hijo de Zabdiel, y en su grupo había 24,000 hombres. Estaba al frente de todos los oficiales del ejército para el primer mes. Al frente del grupo para el segundo mes estaba Dodai el Ahoita, y su grupo, y Miklot era el oficial principal. En su grupo había también 24,000 hombres. El jefe del tercer grupo para el tercer mes era Benaía, hijo del sacerdote Joiada. En su grupo había 24,000 hombres. Este Benaía era el valiente de los 30, y estaba al frente de los 30, y su hijo Amizabat estaba al frente de su grupo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él su hijo Zebadías. Y en su grupo había 24,000 hombres. El quinto jefe para el quinto mes era Samaot el Izraíta, y en su grupo había 24,000 hombres. El sexto jefe para el sexto mes era Ira, hijo de Iques el Tecoita, y en su grupo había 24,000 hombres. El séptimo jefe para el séptimo mes era Elez el Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su grupo había 24,000 hombres. El octavo jefe para el octavo mes era Sibecai el Usatita, de los Zeraitas, y en su grupo había 24,000 hombres. El noveno jefe para el noveno mes era Abiezer el Anatotita, de los Benjamitas, y en su grupo había 24,000 hombres. El décimo jefe para el décimo mes era Marai el Netofatita, de los Zeraitas, y en su grupo había 24,000 hombres. El undécimo jefe para el undécimo mes era Benaía el Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su grupo había 24,000 hombres. El duodécimo jefe para el duodécimo mes era Eldai el Netofatita, de la familia de Otoniel, y en su grupo había 24,000 hombres. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. Jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Zicri. Jefe de los Simeonitas era Sefatías, hijo de Maaca. Jefe de Leví era Asabías, hijo de Kemuel. Jefe de Aarón era Sadoc. Jefe de Judá era Eliú, uno de los hermanos de David. Jefe de Isaacar era Omri, hijo de Micael. Jefe de Zabulón era Ismaías, hijo de Abdías. Jefe de Neftalí era Jerimot, hijo de Azriel. Jefe de los hijos de Efraín era Oseas, hijo de Azacías. Jefe de la media tribu de Manasés era Joel, hijo de Pedaías. Jefe de la media tribu de Manasés en Galaad era Iddo, hijo de Zacarías. Jefe de Benjamín era Jaasiel, hijo de Abner. Jefe de Dan era Azarel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. David no contó a los de 20 años para abajo,
Porque el Señor había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contarlos, pero no terminó, y a causa de esto vino la ira sobre Israel, y el número no fue incluido en las crónicas del rey David. Azmaveth, hijo de Adiel, estaba encargado de los tesoros del rey. Jonatán, hijo de Ucías, estaba encargado de los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Esri, hijo de Kelub, estaba encargado de los que labraban la tierra, de los campos. Simei el ramatita estaba encargado de las viñas. Y Zabdi el sizmita estaba encargado del producto de las viñas para los almacenes de vino. Baal-Hanán el gederita estaba encargado de los olivos y de las higueras en las tierras bajas. Y Joás estaba encargado del depósito del aceite. Sitrai el sarronita estaba encargado de los hatos que pastaban en Sarón, y Safat, hijo de Adlai, estaba encargado de los hatos en los valles. Obil el ismaelita estaba encargado de los camellos, Jeías el meronotita estaba encargado de las asnas, Jaaziz el agrita estaba encargado de los rebaños. Todos estos eran mayordomos de las posesiones que pertenecían al rey David. También Jonatán, tío de David, era consejero, hombre de inteligencia y escriba, y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. Aitofel era consejero del rey, Usai el arquita era amigo del rey. Después de Aitofel, estaban Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, y Joab era el jefe del ejército del rey. Segunda lectura. 2 Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo lo necesario para la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Por ellas han sido concedidas a ustedes las preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré diligentemente, a fin de que en todo tiempo, después de mi partida, os acordéis de estas cosas, porque al haceros saber el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios el Padre, una voz fue oída por él desde la majestuosa gloria: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Tercera lectura. Miqueas 4. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará sobre las colinas, y a él correrán los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos, y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos, y arbitrará entre naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su vid y bajo su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno tras sus dioses, nosotros andaremos tras el Señor nuestro Dios para siempre jamás. Aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja, y recogeré a la desterrada y a la que yo había afligido. Y de la coja haré un remanente, y de la desterrada una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, a ti vendrá, sí, a ti vendrá el dominio anterior, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero, que te ha dominado el dolor como a mujer que está de parto? Retuércete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada, allí el Señor te redimirá de la mano de tus enemigos. Y ahora muchas naciones se han reunido contra ti, que dicen: sea profanada, para que nuestros ojos vean su ruina. Pero ellos no conocen los pensamientos del Señor, ni comprenden su propósito, porque Él los ha reunido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque yo haré tu cuerno de hierro y tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, y consagrarás al Señor su injusta ganancia, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Cuarta lectura. Lucas 13. En esa misma ocasión algunos que habían llegado le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18, sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿por qué ha de agotar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, la cortas. Y estaba enseñando en una de las sinagogas en el día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada, y de ninguna manera podía enderezarse.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, has quedado libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó, y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: «Hay 6 días en los cuales se debe trabajar, venid, pues, en esos días y sed sanados, y no en el día de reposo». Entonces el Señor le respondió, y dijo: «Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo, y lo lleva para darle de beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo?». Y al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, y toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces decía: «¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas». Y volvió a decir: «¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que toda quedó fermentada». Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, mientras seguía hacia Jerusalén. Y uno le dijo: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Y él les dijo: «Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos, él respondiendo, os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles, y él dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros excluidos. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay algunos últimos que serán primeros, y hay algunos primeros que serán últimos. En aquel mismo día algunos fariseos llegaron, diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: ide y decidle a ese zorro: mira, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén, 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 la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa se os deja desolada, y os digo que no me veréis más, hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Fin de la lectura día 333.